1469, el comienzo de la familia real española. Aunque había muchos reyes en la península antes y durante este tiempo, 1469 marcó la unión de las dos gran dinastías, con el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, famosos por ayudando a Cristóbal Colón cruzar el Atlántico y la Inquisición. Durante sus reinados, conquistaron Granada, el último centro musulmán en España, y el nombre España comenzó a ser utilizado como el nombre de los Reinos Unidos. Cuando Isabel murió en 1504, Fernando reinó el reino de ella con su hija Juana de Castilla, a quien le llamaban Juana la Loca, porque estaba loca. Estaba encarcelada en un convento por el resto de su vida, mientras su padre se ocupó de la gobernancia de los reinos. Cuando murió Fernando, Juana heredó el trono de él, pero por suerte tenía un hijo, Carlos, que nació y fue creado fuera de España. Carlos no solo heredó el reino de España, como Carlos I, sino también fue Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, rey de Alemania y rey de Italia, y después de 40 años abdicó. Muchos lo consideran el primer rey de España, pero al fin él abdicó y la corona española pasó a su único hijo sobreviviente, Felipe II de España, que después de una crisis en Portugal, también fue Felipe I de Portugal. Luego se pasó a su hijo Felipe III y después a su hijo Felipe IV, quien reinó durante tiempos difíciles. Vio a España dividirse con revueltas en Portugal y Cataluña, todo mientras luchaba contra los franceses en la Guerra de los 30 años. Logró salvar la mayor parte de Cataluña, aunque hoy en día puede ser que no lo tengan por mucho tiempo, y Portugal se perdió para siempre. La corona siguió a su hijo Carlos, que es recordado por ser bajo, cojo, epiléptico, siempre al borde de la muerte, el resultado de la endogamia, pues su tatarabuelo se casó con su prima, su bisabuelo se casó con su sobrina, que también era producto de primos, su abuelo se casó con su prima segunda y su padre se casó con su sobrina, lo que resultó en Carlos, quien era impotente, así que cuando murió sin descendencia en 1700, su voluntad era que su sobrino nieto Felipe fuera su sucesor, y si él rechazara, la corona sería entonces ofrecida al hermano menor de Felipe, y finalmente al archiduque Carlos de Austria. El archiduque no quería esperar, así que se declaró el rey de España, acusando a la abuela de Felipe de renunciando el trono español para ella y sus descendientes. Así la guerra de sucesión española comenzó, y después de 11 años finalmente acordaron que Felipe era el rey de España, como quería Carlos. Felipe reinó por un poco y abdicó en favor de su hijo Luis, solo para volver al trono después de 7 meses, cuando Luis murió. Felipe tenía otro hijo, Fernando, pero solo tenía 10 años. Entonces Felipe permaneció en el trono hasta su muerte, y después Fernando ascendió al trono, y murió sin descendencia. La corona pasó a su hermano menor, Carlos III, luego a su hijo Carlos IV, cuya ineptitud lo hizo tan impopular que la gente se rebeló contra él, en apoyo de su hijo, Fernando. Carlos buscó a su amigo Napoleón, el emperador de Francia, para ayudarlo con la rebelión. Desafortunadamente Napoleón tenía otros planes. Los capturó y obligó a ambos que abdicaran, y luego instaló a su hermano José Bonaparte como rey de España. La gente española odiaba esto, y un gobierno de oposición se formó. Crearon la primera constitución de España, con muchas reformas liberales, y cuando finalmente volvió, Fernando fue recibido con una monarquía constitucional. Después de entretener la idea un poco, dijo no y tomó control completo. Encarceló a los liberales y reinó durante los próximos 20 años. Y solo tuvo hijas. Esto no fuera problema en la antigua casa de Trastámara e incluso la casa de Austria, pero cuando la casa de Borbón obtuvo el control del trono español, las mujeres fueron prohibidas de heredar el trono. Pero al punto de morir Fernando, su esposa María Cristina lo convenció a acabar con esta prohibición para que su hija de 3 años, Isabel, podría ser la reina. El hermano de Fernando cuestionó esta historia, declarando que él era el rey legítimo. Y así otra crisis de sucesión se produjo. María Cristina, como regente de su hija pequeña, emitió un decreto de amnistía para los liberales, con la esperanza de que la apoyaran, y sí funcionó. Pudo mantener el trono para su hija, pero no sin guerra. Las guerras carlistas fueron peleas entre conservadores y liberales para el futuro de España. Finalmente terminó, irónicamente, con los liberales derrocando a Isabel e instalando a un príncipe italiano llamado Amadeo, cual tenía ideales liberales. Pero esto no fue suficiente. Sentimientos antimonárquicos crecieron, y antes que las cosas empeoraran, Amadeo abdicó,
declarando que los españoles eran ingobernables, y una república se formó, que duró menos de 2 años, después de mucho desacuerdo acerca de qué tipo de república sería. Así se restauró la monarquía con el hijo de Isabel, Alfonso, que gobernó una España muy diferente de la monarquía absoluta de sus antepasados, con el nuevo título de Rey Constitucional de España. Y cuando murió Alfonso, su hijo Alfonso se hizo rey en el vientre, ya que su padre murió antes que él naciera. Décadas después abdicó, cuando antimonárquicos ganaron las elecciones municipales de 1931. Así la Segunda República Española fue establecida, pero tampoco duró. Después de una guerra civil que fue ganada por los fascistas, Francisco Franco gobernó España como dictador hasta su muerte en 1975, cuando su sucesor elegido, Juan Carlos de Borbón, se hizo rey, el nieto de Alfonso. Franco había intencionadamente omitido Don Juan de Barcelona, el verdadero heredero del trono, porque creía que era muy liberal, y su esperanza era que Juan Carlos continuaría su régimen autoritario. No lo hizo. La democracia fue restaurada a través de una monarquía constitucional, y Juan Carlos reinó hasta su abdicación en 2014, para que su hijo Felipe ascendiera al trono, y del rey Felipe VI la corona sigue a su hija, Leonor, princesa de Asturias, cual puede ser desplazada si el rey tiene un hijo. Y eso es una breve historia de la familia real española.